y amén. Bueno, vayan conmigo a la escritura, al libro del profeta Isaías capítulo 14. Libro del profeta Isaías capítulo 14, vamos a estar leyendo de los versículos 24 al 27. Y luego, por supuesto, para poder comprender de qué se trata esto, vamos a tener un contexto. Y en el contexto vamos a aprovechar también para aprender algunas cosas interesantes en la palabra. Esta noche hemos titulado el mensaje Aceptemos la soberanía de Dios en la crisis. Aceptemos la soberanía de Dios en la crisis. Isaías 14:24 dice lo siguiente. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Me encanta esta porción porque relata una expresión de Dios verbal en donde Él instaura su poder, en donde Él da a conocer su poder. Y el problema de toda la vida ha sido para el pueblo judío que por épocas se les olvida el poder de Dios y empiezan a seguir a otros dioses o sencillamente a dejar de hacer las cosas que Dios les ha mandado hacer. Este problema que enfrenta Dios con su pueblo rebelde a veces lo colma y es en donde Él puede diseñar algo para hacer llegar al pueblo de regreso a sus pies. Y es exactamente lo que ha pasado aquí. El contexto, vamos a ver ahora el contexto de esto. Todo esto arranca en el capítulo 10 del libro de Isaías. En el capítulo 10 del libro de Isaías, Dios manifiesta su cansancio a la idolatría de Israel, al hecho de que Israel se peleaban entre ellos, al hecho de que daban más beneficios a personas fuera de la misma cultura judaica o los hebreos, y esto empezó a molestar mucho a Dios, a irritar a Dios en esta etapa, ¿verdad? Porque la irritación de Dios la hemos podido ver a lo largo de la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y esto ha llevado a conclusiones muy difíciles. Ustedes y yo tenemos una gran ventaja. Tenemos la ventaja de que la Biblia ya está escrita. Tenemos la ventaja de que nosotros podemos aprender de todas estas historias bíblicas, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, y evitar algunos errores que históricamente han cometido algunas naciones. De esta forma, nos damos cuenta que ellos no tenían la Biblia. Ellos no podían aprender en aquel tiempo lo que ustedes y hoy tenemos la facilidad de aprender. Ellos tenían que ir haciendo la Biblia para que podamos nosotros conocer todas estas historias y corregir nuestro camino. Pero en el Antiguo Testamento vemos múltiples ocasiones en las cuales Dios reprendía al pueblo de Israel y ponía algunos castigos bastante severos para ellos, y esta no era la excepción. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Por supuesto, ya habían discusiones y pleitos entre las dos partes en las que se había dividido el pueblo de Israel, Israel en el norte y Judá en el sur. La invasión de este pueblo que Dios permite sobre Israel básicamente golpeaba más al reino de Judá, porque era con el cual el Señor estaba molesto en este momento. Sin embargo, una invasión en Judá inmediatamente afectaba la invasión en el reino del norte de Israel. Entonces acá el Señor escoge a la nación de los asirios para hacer una invasión. Y en el capítulo 10 ustedes van a encontrar a dónde está el enojo de Dios, y a lo largo de todo el capítulo vemos cómo Dios escoge a los asirios. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 5, el Señor empieza diciendo: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado, como todo lo de las calles. Vemos cómo ahí Dios está dando la sentencia de lo que va a hacer.
Hay una profecía de una invasión de los asirios al pueblo hebreo. Y un poco más adelante, si usted es curioso y empieza a desmenuzar toda esta porción, se va a dar cuenta que en el versículo 12 en adelante Dios advierte que los asirios se van a querer quedar con la gloria de esa invasión. Y Dios no comparte la gloria con nadie. Entonces él ya desde ahí, desde que él anuncia la invasión de los asirios a Judá, también anuncia que los asirios van a ser reprendidos porque ellos se van a querer quedar con la gloria. Vea lo que dice la palabra en el versículo 12. Dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Entonces, Dios ya sabe cuáles son todas las consecuencias o cuáles son los caminos de la manera de pensar de los seres humanos. Entonces, esta porción en la cual nosotros estamos meditando es parte del contexto, empieza en el capítulo 10 y se encuentra la profecía completa en el capítulo 37 de Isaías. Capítulo 37 de Isaías es a donde realmente se cumple todo lo que estamos diciendo. Entonces en el capítulo 14, estamos hablando capítulo 10, capítulo 14, capítulo 37, que llevan el mismo hilo de esta historia entre Judá y los asirios, es a donde tenemos puesto nuestros ojos como texto base. Isaías 14 es a donde Dios promete hacer esto, y es a donde Dios manifiesta su poder. Él ya había tomado la decisión en el 10, entonces en el 14 habla con esto, y en el 37 se ejecuta la profecía sobre los asirios. Entonces todo este contexto nos hace ver que a lo largo de todo este tiempo el pueblo de Israel estaba bajo presión, estaba bajo una crisis, no solo porque había roto su relación personal con Dios, sino también porque aparte de haber roto su relación personal con Dios, a consecuencia de eso hubo una invasión a los asirios. Yo quiero que usted y yo nos paremos en esa circunstancia, porque probablemente nosotros estemos experimentando una crisis, y esa crisis viene a consecuencia de una separación con Dios. La separación con Dios, o la muerte espiritual como se llama en el Nuevo Testamento, nos llama a perder, o nos empuja a perder un poco el norte, a perder un poco lo que estamos haciendo. Y a consecuencia de eso, Dios permite que ciertas cosas sucedan, y no hay nada mejor para despertar nuestra fe que una crisis. No hay nada mejor para volver a la dependencia de Dios que pasar una situación complicada y difícil. Y eso es lo que está pasando el pueblo de Israel. Si usted está pasando una crisis en este momento, es el momento ideal para que usted haga una evaluación, para saber si Dios estaba conforme con su relación con Él, para saber si Dios es quien ha permitido que sucedan estas cosas en su vida para levantarle la alerta, o para amarrarse y agarrarse de Dios en ese momento de crisis que todos vamos a tener, y que Satanás también va a tratar de promover para que ustedes y yo dejemos de creer o cuestionemos la soberanía de Dios. Todas estas eventos pueden pasar. Yo no sé cuál es el que usted está pasando, pero estamos hablando de este evento bíblico en el Antiguo Testamento para aprender hacer un diagnóstico de cuál es mi circunstancia. Entonces, quiero aclarar una situación o un concepto. A veces entendemos que los conceptos bíblicos son mal interpretados, y algunas personas dicen que alguna enfermedad le da a una persona determinada consecuencia de un pecado, o que cada vez que pasa algo malo en nuestra vida es porque estamos en pecado o es porque hemos hecho algo en contra de Dios. No necesariamente. Sí puede ser. No es que lo neguemos, claro que puede ser, eso puede pasar, pero no necesariamente siempre va a ser así. Hay iglesias que dicen, no, si la esposa del pastor se enfermó es porque el pastor o ella estaban en pecado automáticamente, y no es así, ¿verdad? Nos vamos a enfermar todos, vivimos en un mundo complicado, contaminadísimo, y nos vamos a enfermar, eso va a pasar.
Entonces, que eso no nos quiera decir que necesariamente estamos en pecado, aunque hay una posibilidad de que sí lo sea. Entonces aprendemos en la Biblia a ser conscientes en el momento de hacer un diagnóstico y no juzgar a nadie. Nosotros mismos somos los que tenemos que hacer nuestro propio diagnóstico y decir, ok, estoy pasando esta crisis a consecuencia de ciertas cosas. Dios es maravilloso y no podemos en ningún momento cuestionar su soberanía. Las cosas pasan y Dios nos las hace pasar por un propósito específico. Y cuando ese propósito se cumple, se acaba la prueba y Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Bueno, vuelvo a mi estudio. Entonces, volvemos que desde Isaías 10, Isaías 14, Isaías 37 están ligados a la misma historia. La invasión de los asirios, el cumplimiento de la promesa de Dios. El capítulo 14 tiene algo bien característico, Isaías 14. En los primeros capítulos es a donde hablamos, en los versículos después de los 20 en adelante, hablamos acerca de este tema. Pero en los primeros versículos del capítulo 14 se habla acerca del rey de Babilonia. Y esto es bien característico. No estamos hablando sobre este tema esta noche. Solo se los dejo como curiosidad. Capítulo 14 del libro de Isaías es súper importante. Los primeros versículos hablan del pseudo rey de Babilonia, pero realmente a quien se describe en ese capítulo es a Satanás, al mismo Lucifer. Ahí es a donde se describe qué fue lo que le pasó. Podemos encontrar dos lugares en la Escritura a donde se hace una descripción de Satanás de esa circunstancia. Esto lo podemos encontrar también en Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19, que es como una continuación, como otro modelo de descripción que encontramos en Isaías capítulo 14. Pero esto no es parte de nuestro estudio, aunque también las crisis pueden ser hechas por Satanás en nuestra vida, claro que sí. Pero volvamos a lo nuestro, que es la soberanía de Dios, que es a donde nosotros tenemos que respetar siempre. Esto era nada más una curiosidad para que usted pueda seguir analizando la palabra y lea todo el capítulo 14 para que le interese un poco esto. Entonces, el contexto actual de nuestras familias, de la nación, del mundo entero, que nos amenaza, que siempre está encima de nosotros, a muerte, al pecado, a destruir la economía. El mundo está de cabeza y en momentos como estos es cuando olvidamos el papel de Dios en nuestras vidas e intentamos tomar el control nosotros de nuestras vidas para salir adelante. Tomamos decisiones que reflejan nuestra condición humana, las cuales pueden ser insuficientes para enfrentar la crisis, y esas decisiones nos empiezan a alejar de Dios. Cuando nosotros tenemos que aceptar su soberanía, que sea la voluntad de Dios. Esta es una de las cosas que más hacen a los cristianos vivir en paz. Hay un montón de gente en el mundo que dice cómo los cristianos a veces viven en paz, porque hay unas estadísticas por ahí que dicen que los cristianos de veras, los que tienen fe, los que han entendido este principio, tienen menos problemas cardíacos, tienen menos dolores de cabeza, tienen menos problemas de artritis, de presión alta y un montón de cosas más que produce el estrés. Esto es aprendidísimo, ¿verdad? Ustedes y yo debemos aprender a aceptar la soberanía de Dios y eso va a bajarnos el estrés. Tenemos un gran corre-corre. Yo quisiera ser uno de esos que están en esa lista, porque el corre-corre del día, las actividades diarias, todas las responsabilidades que tenemos a veces nos ponen un estrés adicional. Nosotros tenemos que entender la sabiduría de Dios. En su soberanía también lo que va a pasar. Predicar un mensaje como este, predicar un día domingo en una iglesia, dar un estudio bíblico, hacer un video corto, todas esas cosas debemos dejarlas a la soberanía de Dios. Y así vamos a vivir en paz. Ahora, si usted está pasando un momento de crisis, yo quiero recordarle que tenemos un Dios que al menos tiene 3 características principales. La primera de ellas, por supuesto, es un Dios soberano. Isaías 14, texto base que estamos leyendo, 14-24, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Punto. No va a haber otras cosas, no va a haber nada que hacer ahí.
Claro, nosotros podemos llegar en oración y habiendo cumplido, vamos a ver esto un poco más adelante, con las necesidades de Dios y con todo lo que Él espera de nosotros, hablar a Dios y buscar en Él el consuelo, las necesidades que tenemos en ese momento. Pero primero tengo que haber llenado un requisito. ¿Qué es la soberanía? Bueno, la soberanía es la autoridad incuestionable de Dios que ejerce sobre todas las cosas creadas, ya sea en la tierra o en el cielo, disponiendo de todo conforme a sus consejos y designios. Este es el concepto bíblico de lo que es la soberanía de Dios. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36 dice lo siguiente: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba claro. No podemos discutir. Las órdenes de Dios son de estricto cumplimiento, su soberanía está por sobre todas las cosas, aún por mis propios deseos y por mis propias necesidades. Y es esta porción de la Biblia, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, donde el apóstol Pablo lo dice así: ¿Quién se le pone a la par a Dios? ¿Quién va a tratar de entender su mente y sus pensamientos? No hay una mente humana que puede comprenderlo. Él determina su voluntad. Él dice qué se va a hacer. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y una vez que su entendimiento ha sido renovado, leemos la coma que sigue después de esto: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, nunca vamos a poder entender el propósito de Dios en nuestra vida y mucho menos el propósito de la crisis en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento, y cambiarlo significa aceptar la soberanía de Dios como punto número uno y después empezar a utilizar todas las herramientas que Dios nos ha prestado para entrar en comunión con Él y entender al 100% qué es lo que sucede en mi vida. Entre esas herramientas, por supuesto, están las que ustedes ya conocen: oración, lectura de la palabra, alabanza al Señor, congregación, buscar predicaciones, buscar estudios bíblicos, pero sin cesar. Todo esto no puede cesar. No podemos dejar de orar. Si usted dejó de orar un día, ese día quedó totalmente desprotegido. Ese día va a pasar luchas y conflictos y problemas. Si usted dejó de leer la Biblia, probablemente dejó de leer el consejo diario. Probablemente dejó de leer los consejos para la vida, de las cosas que usted debe hacer. Si usted no alaba a Dios unos minutos al menos durante el día, usted no está reconociendo su poder. No está reconociendo que usted está sometido, sujeto y es obediente a la voluntad del Señor. Es necesario hacerlo. Y de ahí poner una predicación, poner alabanzas, llenar su entorno de lo que es adoración a Dios y lectura de la Biblia. Todo eso son las herramientas comunes que siempre repetimos, ¿verdad? No hay nada nuevo en ese equipo de herramientas. Y cuando nosotros estamos alineados a ese pensamiento, hay una renovación en nuestro entendimiento, entonces vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Y ella va a ser agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios planifica, porque Dios ejecuta, porque Dios es inalterable y porque Dios está en control. Entonces tenemos que reconocer la soberanía de Dios, y eso es lo que nos darán las herramientas para salir adelante en cualquier crisis mientras estemos en este mundo. No se preocupe mucho. No se preocupe mucho. Este mundo es pasajero, nosotros estamos de paso aquí. Nuestra visión está en la vida eterna. Nuestra visión está en la presencia de Dios cuando esto termine. Claro, tenemos que tener calidad de vida mientras estamos unos cuantos años, unas cuantas décadas en este lugar.
Para poder tener una calidad de vida y poder pasar unas cuantas décadas en este lugar y hacerlo bien, debo tener una buena confianza en la soberanía de Dios. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10, dice la Biblia: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esa es la palabra de Dios para Isaías capítulo 46. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque Él es Dios. ¿A usted en qué nos sirve esta porción? Estoy seguro que muchos de los que nos escuchan o están pendientes de este video han tenido experiencias sobrenaturales con Dios en algún punto de su vida. Recuerden todas las bendiciones y cómo Dios los sacó adelante en medio de las circunstancias difíciles y de las crisis que estaban viviendo. Es necesario recordar siempre el poder de Dios en nuestra vida, y preocúpese cuando no pasan cosas sobrenaturales en el momento, cuando usted piensa y dice, bueno, todos esos milagros sucedieron hace 10 años o 15 años en mi vida. Preocúpese porque no están pasando milagros ahorita, porque no pasaron la semana pasada, porque no pasaron el mes pasado. Eso quiere decir que hay una separación, algo está pasando. Necesito correr a la presencia de Dios y preguntarle: Señor, respeto tu soberanía, pero ¿qué pasa que no te has manifestado a mi vida con un milagro, o que no te has manifestado a mi vida? ¿Qué está pasando? Soy yo, de seguro que somos nosotros, porque Dios sigue estando sentado en el mismo trono en el que ha estado sentado desde la eternidad y hasta la eternidad. Los que dejamos de ver el trono somos nosotros, entonces hay que correr de regreso. Número 2, dijimos que el punto número 1 es que Dios es soberano, usted tiene un Dios soberano. Número 2, tiene un Dios libertador. Isaías 14:25, nuestro texto base. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Hollaré significa pisotear. Entonces dice que lo apartará, lo quebrantará al asirio en los montes de Israel. Ahí lo pisoteará y su yugo será apartado de ellos. O sea, serán libertados los israelitas del yugo de Asiria y su carga será quitada de su hombro. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene a darnos libertad. Dice que se quita el yugo. La palabra yugo, bueno, usted conoce lo que es un yugo. Es esa pieza labrada que unía a dos bueyes para poder llevar la yunta y poder arar o poder llevar carga, etcétera, etcétera. Entonces, es el simbolismo de estar subyugado a alguien, es de estar esclavizado a alguien, y el Señor tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía de poder libertarle a usted de un yugo de esclavitud cualquiera que éste sea. La realidad que el pueblo de Dios es que está esclavizado por el pecado, así como fue Israel en su tiempo. Reconocer nuestro estado de falta de espiritualidad o reconocer que necesito volver a Dios son determinantes para que el yugo se pueda quitar. Entonces Dios es el que libera al pueblo. El pueblo no se liberó a sí mismo, no pudo hacer nada en contra de los asirios, pero la liberación del pueblo de Israel se da a través del poder de Dios. Y es aquí donde viene Isaías 37. Recuerdan que dije 10, 14 y 37. Toda la historia está hilada en el contexto. Y es aquí donde quiero que vaya usted conmigo a Isaías 37, versículos 33 al 38. Cumplimiento de la profecía, como lo mencionamos en la introducción a este estudio. Versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Abramelech y Sarecer,
le mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible que pase esto. Pero es aquí donde vemos el cumplimiento de la profecía de Dios. Recuerden, en el capítulo 10, dice que va a permitir una invasión de los asirios al pueblo de Israel para que entiendan cómo es la cosa, después de haberse manifestado con mucho amor, con palabras suaves o con palabras fuertes acerca de las advertencias que Dios hacía a través de los profetas, hasta que él dice, bueno, no quieren entender por ninguna manera, entonces les voy a permitir a los asirios que los invadan. Pero como ya me puedo los asirios, también de una vez voy a poner la salida. Y esta era la salida. El pago de los asirios por haber invadido el pueblo de Israel fue esto que acabamos de leer. Cumplimiento de Dios. Hay algo aquí bien importante. Como él dijo al principio y como hemos leído en su palabra, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Esas son las palabras de Dios y eso va a pasar en su vida también. Por eso debemos confiar plenamente en Dios y entender su sabiduría y aceptarla, ¿verdad? Para no morirnos en el camino. La liberación del creyente carnal a través de su Hijo Jesucristo está escrita por Dios, así como él hizo la promesa de la liberación del pueblo de Israel de los asirios, así también está escrita la promesa para usted y para mí, de ser libertados del pecado, de ser libertados de la culpa, de ser libertados del señalamiento y de la juzgada que nos da Satanás todos los días para hacernos sentir culpables, y nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Dios ha decidido ser nuestro libertador enviando a su Hijo para libertarnos de los pecados y para darnos esa vida eterna que tanto anhelamos. Él ha decidido librarnos del yugo de este mundo y de sus aflicciones. Salmos 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ha decidido proveer también, el libertador ha decidido proveer lo necesario pero para eso necesita humillarnos y reconocer, que reconozcamos su voluntad, su soberanía y la necesidad que tenemos de Dios. Y es aquí, como dije hace un momento, esto lo vamos a ver un poco más adelante, les mencioné en la introducción, porque en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículo 8, si usted ha seguido o le encanta leer la Escritura, solo con que yo diga Mateo 6, a usted le tienen que sonar algunas alarmas. Mateo 6 está en medio de una porción de la Biblia que es importantísima que todos leamos. El discurso más famoso de Jesús está en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, que se llamaba el Sermón del Monte. Entonces, cuando usted oye Mateo 6, ahí viene un consejo. Se lo aseguro que viene un consejo, porque ese es el sermón que el Señor Jesucristo dio como lineamiento para que ustedes y yo pudiésemos tener una vida aceptablemente buena mientras estamos en este mundo corrupto, peligroso y de muerte, porque aquí vamos a morir, sin duda. Otra de las cosas importantes que le debe sonar en su cabeza cuando alguien dice Mateo 6 es el Padre Nuestro, la oración modelo que Dios dejó. Entonces dice Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hoy nos adelantamos al 32, versículo 32, siempre Mateo 6. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, y aquí viene uno de los mejores consejos que puede usted y yo encontrar en la Biblia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dije al principio de esto, las bondades de Dios están hechas para todos nosotros. Los favores de Dios están hechos, sus promesas están hechos, pero todo tiene en la Biblia un prerequisito. Y en este caso el prerequisito es buscar primero a Dios. Reconocer su soberanía, reconocer su autoridad, reconocer que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y una vez yo busco todo eso y su justicia, todo lo demás que usted y yo tenemos necesidad será añadido. Si Dios en su voluntad y soberanía ha decidido guardarnos de la crisis, si Dios ha decidido que nuestras empresas sean protegidas, o nuestras instituciones, o nuestra familia, o nuestra salud, o la economía, o lo que sea, esa es la voluntad de Dios. Nosotros solo tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y como tercer punto, además de tener un Dios que es altamente soberano, que
que tenemos un Dios que es libertador, vamos a tener un Dios que es legislador. Isaías 14:26, nuestro texto base. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Ahí está la firma del Señor. Y después viene la coma y dice, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Quedó como ley, quedó con la autoridad y pasó. Tenemos la conclusión en el capítulo 37 de Isaías de que lo que Dios había dictaminado, de lo que Dios había dejado como ley, como promesa, se cumplió. Él lo tiene todo decidido, por eso decimos Dios es legislador, ya lo tiene hecho y la ley se cumplirá. Tiene un propósito para nosotros, aún en medio de la crisis. Salmos 139, versículos 8 al 12 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es el Dios que está con usted. Ese es su Padre. Ese es el que usted ha reconocido, al que usted adora y al que usted también le da toda la soberanía. Él tiene la soberanía sobre su vida. Entonces su decisión, la decisión de Dios para nosotros no solo tiene influencia personal o en Israel o en algún lugar, es global. Su mano se ha extendido sobre todos los reinos de la tierra y estamos trabajando para eso, para que la gente entienda que el amor de Dios está disponible para todos, que no hay riesgo, que no hay peligro, que no hay ganas de sacarle dinero a nadie. Estamos hablando de una relación personal con Dios, no estamos hablando en este momento, o la Biblia no está hablando en este momento de cambio de religión, porque realmente aquí no existían las religiones, existían las idolatrías a dioses paganos, pero aquí no existía una religión. Dios quería que se acercaran a Él como Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y esa es la esencia del Evangelio también, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no se habla acerca de una denominación o de una iglesia específica, se llama de que Cristo vino al mundo para dar su vida por los creyentes, por aquellos que tenían fe. Vino al mundo y se manifestó para decir, ok, esta es la manera de llegar al Padre y esta es la manera en la cual ustedes pueden ser perdonados en sus pecados. Él no tenía intención de sacarle el diezmo a nadie, de pedirle que firmara una membresía o de que nada. Él quería que él se acerque, que la gente, las personas se acercaran con corazón sincero a su presencia. Por eso nadie puede cambiar la decisión a favor de sus hijos, porque está legislado. Dios prometió que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y lo va a cumplir. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 36 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿qué nos dará también con Él todas las cosas? ¿O cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis nos puede separar de Dios? Ninguna. Dios estará con nosotros siempre en medio de las dificultades y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que usted y yo creamos en eso. Esa es la rúbrica, es la legislación que hay escrita en este libro maravilloso que se llama la Palabra de Dios. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ese es el Dios en el que hemos creído. ¿Qué significa esto de la llave de David? Solo para curiosidad, solo para aprender un poco en el estudio bíblico. ¿Qué quiere decir esto? La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia el reino futuro, al reino de los cielos. Después que sea abierto, nadie la puede cerrar
Está asegurada la salvación eterna para usted y para mí con la libertad que tenemos de poder aceptar al Señor como Salvador. Y una vez se cierra, nadie la puede abrir. El juicio es seguro. Dios tiene esa autoridad. Y para que esa autoridad se lleve a cabo en su vida, usted tiene que dar un paso de fe. Es aceptar que Jesucristo vino al mundo como Señor y como hombre, murió en una cruz, derramó su sangre, pero resucitó, porque Dios no muere. Murió la parte humana de Cristo, pero la parte divina no muere. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Cuando usted acepta ese evento soberano de Dios y las promesas que encontramos en la Biblia de ese evento que iba a suceder, como Isaías capítulo 53, decimos, no queda duda, la soberanía de Dios sigue reinando sobre la tierra, sobre su creación. Pero usted tiene que dar un paso de fe. Y usted le tiene que decir que sí a Cristo. Y usted tiene que decirle a Dios, sí creo en Cristo. Sí he creído en Cristo. Entiendo lo que ha pasado y quiero ser parte de tu familia. Quiero ser parte de los hijos de Dios. Quiero obtener la salvación eterna y el perdón de los pecados. Y para hacer eso necesita hacer una sencilla oración, la cual le invito a que hagamos. Dios es el que perdona. Dios da la vida eterna. Dios es el que ha hecho todas estas promesas. Ningún ser humano puede prometer esto. Nosotros anunciamos lo que Dios ha prometido, pero yo no puedo perdonar los pecados, ni puedo darle un boleto a la vida eterna. Lo único que puedo hacer es acompañarle en una oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, ahí donde usted está, haga conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo y espero que el Espíritu Santo me llene. En el nombre de Jesús, amén.